Entonces, tratándose de derivadas de orden superior, aunque no lo utilizamos prácticamente en casi ningún caso, pero si se tiene segundas, terceras, cuartas derivadas enésimas, vamos a hallar una fórmula general que se puede aplicar, siempre tomando en cuenta una función de prueba. Al contrario, como la primera derivada, una derivada enésima no tiene ningún valor o no se puede hacer nada con la derivada. Entonces, integral de menos infinito a infinito, digamos de una segunda derivada. Segunda derivada es derivada de la primera derivada, ¿no? Como decía, aquí vamos a asumir las mismas propiedades de las derivadas comunes para la derivada del impulso, ¿no? Entonces, segunda derivada es derivar la primera derivada. De igual forma, esta derivada pasa a la función de prueba, ¿no? Y aquí signo menos, por lo que hemos demostrado hace un rato. Y esta derivada del delta t igual va a pasar a la función de prueba como segunda derivada. Y este menos entonces va a volver más. Y esto sería entonces phi segunda de 0. Con un desplazamiento t0 tendríamos phi segunda de t0. Entonces de una tercera derivada vamos a tener menos phi tercera de t0. Vamos a tener ya también el signo no menos, es decir, el signo se va a ir intercalando, ¿no? Más, menos, más. Positivo en las derivadas pares, negativo en las impares. Y así deducimos esta fórmula general para una derivada enésima de un impulso. Vamos a tener menos 1 a la n para el signo más o menos. Y derivada enésima de phi en t sub 0. Entonces sería la fórmula general para una derivada enésima que se puede utilizar mediante la integral y acompaña una función de prueba. Pues, por ejemplo, si quiero calcular esta integral de menos infinito a infinito, de la segunda derivada de t menos 4t cubo e a la menos t de t. Entonces, vamos a directamente derivar dos veces aquí la función de prueba phi de t. Phi de t va a ser t cubo e a la menos t. Entonces, su primera derivada, phi prima de t sería, quitarnos de la del producto, 3t cuadrado e a la menos t, menos t al cubo e a la menos t. Su segunda derivada, nuevamente aplicando regla del producto, vamos a tener 6t e a la menos t, menos 3t cuadrado e a la menos t, aquí menos 3t cuadrado e a la menos t, más t cubo e a la menos t. A ver, 3t cuadrado es 6t, ¿no? Por e a la menos t sin derivar. De e a la menos t menos e a la menos t por 3t cuadrado. Y menos 3t cuadrado e a la menos t menos e a la menos t con este menos más e a la menos t por t cubo. Que esto se puede reducir a 6t e a la menos t menos 6t cuadrado
e a la menos t más t cubo e a la menos t. Esa es entonces la segunda derivada. Entonces la integral va a ser reemplazar en esta segunda derivada t igual a 4. Y con signo positivo, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado es 1. Entonces esto va a ser 6 por 4 e a la menos 4. Menos 6 por 4 al cuadrado e a la menos 4. Más 4 al cubo e a la menos 4. Por 4 e a la menos 4. Menos 6 por 4 al cuadrado. 4 al cubo. Resultando finalmente, de la integral lo llamamos y. Y vamos a tener 24 menos 6 por 4 al cuadrado, más 4 al cubo, menos 8. Menos 8 e a la menos 4. Entonces en esto consiste hallar una derivada de orden superior.
Vamos a ver ahora lo que es la derivada de la función escalón unitario. Un escalón unitario, u de t menos t sub 0, va a tener valor 1, amplitud 1, y va a estar desplazado en t sub 0. Entonces, esta función escalón unitario tiene la siguiente característica de tener esta discontinuidad. Cuando se ha hecho curso de límites y continuidad, esto se llama salto, ¿no? Un salto de subida, cuando una función cambia desde un valor hasta otro valor de manera instantánea, ¿no? En este caso en t sub 0, ¿no? Es decir, antes de t sub 0, en t 0 menos, vale 0. Y pasado t sub 0, en t sub 0 más, ¿no? Vale 1. Entonces, este es un salto y de subida, ¿no? Porque aumenta su valor. Cuando derivamos aquí de la forma tradicional, ¿no? Derivada de 0, 0, ¿no? Derivada de 1, que es constante, también es 0. Entonces, la derivada no debería haber nada, ¿no? Debería ser así nomás. Pero obviamente eso hacemos y no tomamos en cuenta las discontinuidades cuando derivamos, simplemente porque no conocemos o no conocíamos la función impulso, ¿no? Y además no afectaba una función definida por trazos, no afectaba en su derivada, ¿no? La función impulso obviamente no se ve ni en cálculo 1, ni en cálculo 2, ni en ecuaciones diferenciales. Entonces recién se tiene conocimiento de esta función en lo que es transformadas integrales, ¿no? Y entonces este salto o esta discontinuidad de subida va a originar un impulso positivo hacia arriba. Es decir, la derivada de u de t menos t0 va a ser el impulso delta t menos t0. Entonces, esto tiene un poco de lógica porque la derivada, ¿no? Es la pendiente, ¿no? De una recta tangente. Y si digamos este escalón lo tomaríamos con una pequeña inclinación, ¿no? Tal vez ahí, ¿no? La pendiente de este, de este escalón ligeramente inclinado va a ser muy grande, ¿no? Porque vamos a dividir 1 entre prácticamente 0, ¿no? Vamos a medir esto entre esto, ¿no? De definición de pendiente. 1 entre un valor muy pequeño, que es prácticamente 0, y el resultado sería infinito, ¿no? Entonces, eso sí, si hacemos esta aproximación, ¿no? O sea, decimos que este escalón no es perfectamente vertical, que tenga una pequeña inclinación, pero como va a ser perfectamente vertical, ¿no? Que el salto es vertical, entonces en la derivada se tendría un valor infinito, que ese valor infinito va a ser un impulso, que sabemos que un impulso tiende al infinito. Pero una demostración, bueno, matemática que se hace, aunque esta demostración tiene algunas restricciones y tal vez, ¿no?, es un poco forzado, lo que se ve en los libros de cálculo o análisis de Fourier. Partimos de esta integral de menos infinito a infinito de la derivada del escalón, por una función de prueba. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una integración por partes como hemos hecho con el impulso.
Vamos a pasar la derivada a la función de prueba con un signo menos. Aquí asumiendo la siguiente condición. Que la función de prueba cumple. En infinito y en menos infinito se anula. Entonces, phi de más o menos infinito va a ser 0. De esa forma podemos llegar a esto, haciendo integración por partes. Eso estamos obviando, porque ya hemos demostrado hace un momento con la derivada del impulso, ¿no? Entonces, esto vamos a asumir para obtener esta integral. ¿Y qué tenemos aquí? Integral de menos infinito a infinito de u de t por phi prima de t diferencial de t, ¿no? Pero la función escalón unitario vale 0 de menos infinito a 0 y 1 de 0 a infinito. Entonces esta integral ya no va a ser de menos infinito a infinito, va a ser solo de 0 a infinito, donde la función u de t vale 1. Entonces integraría esta función de prueba, phi prima de t, y la integral va a ser phi de t, de 0 a infinito. Y nuevamente aquí estamos asumiendo esta condición que hemos igual tomado para el cambio de integración por partes, que en infinito se hace 0. Y en 0 tenemos su valor inicial, ¿no? Vamos a tener menos phi de infinito más phi de 0, y resulta entonces phi de 0. Es decir, la integral de la derivada del escalón por una función de prueba va a ser phi de 0, ¿no? Ahora, phi de 0 también puede expresarse mediante la siguiente integral, ¿no? Integral de menos infinito a infinito de phi de t por delta t. Esto también va a ser phi de 0, ¿no? Cosa que hemos demostrado ayer en las propiedades del impulso. Pasamos el desplazamiento del impulso que es 0 en la función de prueba. Entonces, podemos decir también esta integral da phi de 0. Entonces, si ambas integrales dan phi de 0, ambas integrales tienen que ser lo mismo, ¿no? Integral de menos infinito a infinito de u' de t phi de t tiene que ser integral de menos infinito a infinito de phi de t delta t. Diferencial de t. Entonces puede hacer desaparecer las integrales y los diferenciales de t derivando, ¿no? Derivamos ambos miembros. Como habíamos demostrado igual alguna propiedad del impulso. Vamos a hallar aquí la derivada y aquí la derivada.
Lo que obtenemos aquí entonces va a ser U' de t por pi de t pi de t por delta t. Y esta función se simplifica, por lo tanto, concluimos que la derivada de un escalón va a ser un impulso, ¿no? Pues sería un escalón, obviamente, en t igual a 0, va a ser un impulso en t igual a 0, y de manera general, un escalón desplazado en t sub 0, su derivada va a ser un impulso desplazado también en t sub 0. Ya, entonces voy a poner para que lo revisen y lo copien.
Entonces, para lo que va a ser el análisis de Fourier particularmente, cuando se tenga una función con discontinuidad en forma de salto, de subida o de bajada, vamos a tener impulsos, ya sea hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Entonces, tengo aquí una función f de t en cierto intervalo, o va a estar definida en cierto intervalo, donde van a existir una o más discontinuidades. Y aquí tenemos las discontinuidades, ¿no? Y primeramente en el origen, pues aquí, después aquí. Entonces, no siempre vamos a tener una discontinuidad de valor 1, un salto, ¿no? Puede tener un valor diferente de 1. Por ejemplo, pasa de 0 hasta este punto, va a tener cierta amplitud. Esto va a ser un salto de subida. Pasa de 0 hasta este valor. Ahora, por ejemplo, aquí pasa desde este valor a este otro valor. Aquí está bajando. Eso se va a llamar salto de bajada. Luego, desde este punto, sube, ¿no? Aquí se va a tener un salto de subida. Entonces vamos a nombrar. Esto se llama salto de bajada. Y esto se llama salto de subida. Y cada uno de estos saltos va a tener una amplitud que obviamente se haya restando, ¿no? Restando los valores que tiene en cada uno de los puntos. Prácticamente hay que restar el punto final menos el inicial. Estos valores los vamos a llamar amplitudes. Puede ser, digamos, K0, K1 y K2. Entonces van a ser las magnitudes o tamaños de los saltos.
Entonces la derivada de esta función. En la derivada, obviamente vamos a derivar estas curvas, ¿no? Las curvas de acuerdo a sus ecuaciones, tal como sabemos, y vamos a tener otra gráfica, ¿no? Pero ahorita eso no nos interesa mucho, ¿no? Porque ni siquiera sabemos qué ecuación tendrán. Ahorita lo que nos interesan son las discontinuidades. Entonces aquí vamos a tener f' de t respecto a t. Y entonces aquí en 0 y en t1 y en t2 vamos a tener impulsos. Entonces, ¿no? Si en lugar de ser 1 aquí, ¿no? El valor del impulso fuera 2, obviamente aquí la derivada vamos a tener 2 delta de t menos t0. Fuera 3, sería 3 delta menos t0. Si fuera menos 10 delta t menos t0, ¿no? Entonces, aquí solamente hemos tomado 1, ¿no? Pues si este 1 es un valor k, ese k también multiplica al impulso por lo que es la propiedad de linealidad, ¿no? De la derivada. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Aquí vamos a tener un impulso que origina este salto. Entonces, ese impulso va a ser hacia arriba. Y va a valer k sub 0 delta t. Ahora aquí tengo un salto de bajada, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Un escalón hacia abajo y su derivada, entonces lógicamente va a ser un impulso hacia abajo, ¿no? Entonces en T1 vamos a tener un impulso hacia abajo, ¿no? Que, que sabemos que un impulso es hacia abajo cuando se multiplica por un escalar negativo, ¿no? Entonces vamos a tener menos K1 y desplazado en T1, ¿no? Entonces K1 por delta T menos T1. Ahora aquí que tenemos un salto hacia arriba o de subida, vamos a tener también impulso hacia arriba. Y aquí la amplitud del salto es K2 y tendríamos entonces K2 delta T menos T2. Tal como dice aquí, ¿no? Derivadas de saltos de subida y de bajada van a originar impulso hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Saltos de subida, impulsos hacia arriba. Saltos de bajada, impulsos hacia abajo. Entonces, de esta forma vamos a calcular las derivadas cuando hayan discontinuidades en funciones. Podemos copiar hasta aquí.
Bien, entonces vamos a ver cómo es que se puede utilizar esto en las series de Fourier, que es lo que se conoce como el método de diferenciación y también podría decirse, ¿no? El método de los impulsos o la aplicación de los impulsos en la serie de Fourier. Pero más se conoce como el método de diferenciación, lo cual va a ser un método alternativo, realmente para funciones mayor complejidad, ¿no? O sea, que sean difíciles de integrar, o aunque no tanto difícil, sino muy largo, porque tampoco son integrales complicadas que se ven aquí, pero hemos visto nomás que con los métodos tradicionales se tiene integrales o cálculos muy largos. Entonces, puede de cierta manera simplificar, pero aquí hay que también seguir correctamente el procedimiento que vamos a ver a continuación. Bueno, aunque no creo que veamos un ejemplo, pero sí vamos a deducir las fórmulas y las relaciones. Tenemos una función f de t en forma compleja, ¿no? Sumatoria de n menos infinito infinito de cn e a la jn omega 0t, donde cn va a ser 1 sobre t, integral de 0 a t, f de t e a la menos jn omega 0t de t, ¿no? Fórmula integral. Entonces lo que voy a hacer es calcular algunas derivadas de esta serie. Vamos a hallar la primera derivada, f' de t. Entonces, si derivamos, aquí vamos a tener jn omega 0 c sub n e a la jn omega 0t. Y a esta expresión jn omega 0 por c sub n le voy a asignar un nuevo nombre. Le vamos a llamar coeficiente gamma prima, es decir, gamma prima n por e a la jn omega 0 t. Esto de n menos infinito a infinito. Todo esto lo hemos llamado gamma prima n. Entonces la derivada va a ser otra serie de Fourier, como podemos ver, ¿no? Otra serie de Fourier. Y entonces en esa otra serie de Fourier voy a hallar otro coeficiente de Fourier, que en este caso va a ser gamma prima n, ¿no? Va a tener entonces gamma prima n, que sería la integral de 1 sobre t, pero de la derivada, ¿no? Aquí tengo la derivada de f de t. Entonces sería 1 sobre t integral de 0 a t de f' de t e a la menos jn omega 0t de t. Ahora una segunda derivada. La segunda derivada que vamos a tener aquí, jn omega 0 al cuadrado por c sub n e a la jn omega 0t. Y a esto lo vamos a llamar ahora gamma segunda. Gamma segunda n.
Entonces gamma segunda tendría que ser la integral, ¿no? 1 sobre t integral en un periodo, pero ahora de la segunda derivada. Y así para una tercera, vamos a tener un gamma tercera, gamma cuarta, hasta una derivada enésima. O bueno, en este caso una derivada késima. Voy a usar k para la derivada, porque n es la variable de la sumatoria, ¿no? Entonces aquí uso otra variable, que es k. Entonces derivada késima. Aquí que vamos a tener jn omega 0 elevado a la k. Y esto lo voy a llamar, incluyendo c sub n, ¿no? Todo esto lo voy a llamar gamma k n. Entonces esto sería sumatoria de menos infinito a infinito de gamma kn de e a la jn omega 0, donde gamma kn va a ser 1 sobre t integral en un periodo de f fk de t e a la menos jn omega 0 t diferencial de t. Bien. Ahora, en estas derivadas, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta los impulsos solamente que generan con las discontinuidades. Porque si tomamos en cuenta la función que obtiene al derivar f de t, obtenemos coeficientes de Fourier que no nos serían útiles para nada, ¿no? Es decir, se hallaría simplemente la serie de Fourier de su derivada. Y eso no nos, no nos interesa. A nosotros nos interesa la serie de Fourier de la función, ¿no? De la función periódica original que tenemos. Pero si en estas derivadas tomamos en cuenta los impulsos, se puede demostrar que a partir de estos impulsos y de estos coeficientes que se obtengan, se puede obtener el mismo resultado de C sub n que obtuviéramos integrando. Esa demostración no la vamos a hacer, ¿no? Es un poco complicada, abstracta, no lo vamos a hacer. Y además que los libros lo hacen de otras maneras, más complejas, más abstractas. Vamos a seguir estas reglas que yo les voy a dar. Las derivadas de f de t solo van a tomar en cuenta los impulsos obtenidos de los saltos. De los saltos aquí, previos. ¿No? Es decir, si en f de t tengo saltos de subida y de bajada, aquí en f' voy a obtener los impulsos, o voy a tomar los impulsos de los saltos que tenga en f de t al derivar. Entonces ya hemos mencionado, ¿no? Aunque todavía no hemos hecho cómo obtener esos impulsos, ¿no? Entonces en una función periódica se va a tener estas discontinuidades, ¿no?
y eso van a originar impulsos, y estos impulsos los vamos a tomar en cuenta en cada una de estas integrales, en gamma prima, en gamma segunda, en gamma tercera, etcétera. Es decir, se deriva la función hasta anularla y calcular para cada derivada gamma kn. Para cada derivada vamos a calcular un gamma, un coeficiente gamma con los impulsos. Hasta anular la función, es decir, algún dato va a desaparecer la función y ya no va a haber nada que derivar. Es la z. Y siempre se va a anular, a excepción obviamente de exponenciales o ondas rectificadas, en las cuales esto obviamente no se aplica, no sirve esto, ¿no? Sirve para constantes, para z, parábolas, etc. El coeficiente complejo c sub n, lo que decía, vamos a obtener de esta forma, obteniendo para cada gamma un coeficiente parcial. Es decir, aquí gamma prima lo he llamado a jn omega 0 cn, ¿no? Pero si estoy tomando en cuenta en la derivada los impulsos, el cn ya no sería este, ¿no? Sería otro cn, que lo voy a llamar c', ¿no? Ya no sería el cn, el coeficiente original, es otro, que obtiene de los impulsos. Eso lo voy a llamar c'N, que va a ser gamma prima n sobre jn omega 0. Y lo mismo aquí, ¿no? En lugar de cn, que es de la función, obtengo un c segunda n, obteniéndose con los impulsos. Gamma segunda n sobre jn omega 0 cuadrado. Hasta un ckn, gamma kn sobre jn omega 0 a la k. Entonces, con cada uno de estos gamas obtenidos, obtengo un coeficiente parcial de Fourier, y cada uno de estos coeficientes sumados se puede demostrar que nos dan el mismo coeficiente de Fourier que obtenemos al integrar la función original. En esto consiste entonces el método de diferenciación, que obviamente puede que no se lo comprenda mucho en un principio, pero una vez realizados ejemplos, ahí sí vamos a entender mejor esta parte. Ya, entonces, copienlo esto. El jueves vamos a ver 100 ejemplos.
Entonces aquí vamos a quedar. Tengan todos buenas tardes y hasta el día.